Hola, ¿qué tal, gente? Vamos a continuar con la serie de ejercicios que quedaron pendientes para que quede todo completo y las guías puedan ser realizadas en su totalidad. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que pueden comunicarse por los canales que ellos tienen a su favor y pueden también realizar las consultas respectivas en las clases presenciales que tenemos durante la semana. Comenzamos entonces. El ejercicio 6 dice lo siguiente: crear un programa que simule las funciones básicas de una calculadora, solicite los valores por teclado y verifique que sean válidos antes de realizar el cálculo. Bien, comencemos con el problema. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir la función que va a realizar los cálculos aritméticos, o sea, las cuatro funciones básicas que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Así que empezamos definiendo una función que se llame calcular, por ejemplo, con mayúscula, calcular, y va a recibir como parámetros el primer número, el segundo número, y una variable que se llame operación, en donde le vamos a indicar a la función que haga la cuenta que necesitemos, ¿no? Entonces, decimos que si operación es igual a 1, vamos a decir que suma, la variable suma, es igual al valor A recibido más el valor B que se recibió, y vamos a retornar esa variable suma. Bien, ya tenemos que si se cumple que la operación que viene es la variable del valor 1, entonces se va a efectuar la suma de los valores A y B y se va a retornar esa cuenta. Bien, si no, si operación es igual a 2, por ejemplo, si esa variable es igual a 2, entonces podemos decir que resta es igual a el valor A menos el valor B y retornamos la variable resta. Bien, allí tendríamos hecho la función resta. También podríamos decir que si no, si operación es igual a 3, tendríamos que hacer el producto, ¿no es cierto? Entonces declaramos una variable que se llame producto y que va a ser igual a el valor de A por el valor de B. ¿Está? Retornamos entonces dicha variable de tu producto. Bien, allí tendríamos hecho las tres primeras operaciones. También podríamos decir que si no, si la variable operación es igual a 4, nos quedaría definir, ¿no es cierto?, la división. Entonces podríamos decir que primero que nada hay que chequear que el valor que venga acá, porque yo tengo que dividir el valor de A dividido el valor de B, ¿no es cierto? Pero si B es igual a 0 no se puede efectuar la división, porque no está definida la división por 0. Así que, en todo caso, preguntamos que si el valor de B es diferente de 0, recién allí vamos a hacer la división, ¿no es cierto? Decimos que la variable cociente va a ser igual al valor de A dividido el valor de B. ¿Está? Y retornamos el valor del cociente. En caso que llegue un 0 como valor de denominador, ¿no es cierto?, que B valga 0, pues imprimimos un mensaje que diga no se puede efectuar la división por 0. ¿Está? Bien, allí tendríamos, ¿no es cierto?, realizada una función que efectúa las cuatro operaciones básicas.
ahora la vamos a implementar en el programa que nos pide el problema. Ahora hecha la función, nos queda implementarla simplemente. Así que vamos a crear un pequeño programita que, ¿no es cierto?, invoque esta función y haga uso de ella. Así que lo primero que vamos a hacer de cuenta que esta función está, ¿no es cierto?, en otra parte de otro código y la vamos a llamar. Ya la llamamos, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear, ¿cierto?, una variable A y una variable B que va a recibir los valores que el usuario va a introducir por teclado, y también le vamos a preguntar qué tipo de operación quiere que se efectúe con esas variables, ¿no es cierto? Si quiere la suma, la resta, la multiplicación o la división. También tenemos que chequear, es algo importante, ¿no?, que los valores ingresados sean válidos, ¿no? Porque en todo caso, si no son válidos, tenemos que informar en un mensaje informando que se ingresó caracteres o valores que no se pueden efectuar, cálculos. Bien, entonces, primero que nada lo que vamos a decir es, en un mensaje con un input, en la variable A vamos a ingresar un valor entero, ¿no es cierto?, a través de un input, y le preguntamos simplemente ingrese el primer valor. Bien, y a través de una variable B vamos a pedirle que ingrese el segundo valor. Ingrese el segundo valor. ¿Está? Bien, ingrese el segundo valor. Bien, ya tenemos que ingresamos el primer valor, el segundo valor, y ahora lo que tenemos que hacer es, antes que nada, una vez que ingresamos esos dos valores, indicar qué tipo de operación es la que se tiene que efectuar, si es suma, resta, multiplicación o división. Entonces decimos que operación es igual a, por ejemplo, podemos decir que con un pequeño menú, ¿no es cierto?, simple, a través de un valor int y un input, decimos ingrese o qué operación realizar, qué operación se debe realizar, donde decimos 1 suma, ¿no es cierto?, 2, por ejemplo, resta, 3 producto, y por último le decimos 4 división. ¿Está? Bien, dejamos todo en minúscula. Ahí estaría. Entonces le preguntamos al usuario que ingrese también qué operación se debe realizar, si quiere suma, resta, multiplicación o división con esos dos valores que se ingresó. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es invocamos a través de un if y una función, ¿no es cierto?, que se resuelva todo aquello que se pide. Simplemente llamamos a la función respuesta, una variable llamada respuesta, invocamos la función, que en este caso la función se llamaba calcular, ¿no es cierto? La llamamos a la función calcular y le pasamos como parámetro el valor A, el valor B que cargamos y la operación. ¿Está? Pasamos el valor de operación que se capturó en esta variable. Allí, ¿no es cierto?, se va a devolver un valor a través de la variable respuesta, y es la que vamos a poder imprimir. Entonces simplemente con un print imprimimos lo que la variable respuesta recibe a través de la función. Entonces corremos el programa y allí esto tendría que funcionar, ¿cierto? Entonces nos quedaría, subimos esto para que se vea un poco mejor, ingresa el primer valor, por ejemplo el 2, el 3, y qué operación queremos. Queremos que se haga una suma, entonces la respuesta es 5. Bien, corremos el programa nuevamente, pero esta vez vamos a hacer algunas correcciones, como por ejemplo que no quede tan pegado
la opción de la operación a realizar y que se imprima un mensaje, ¿no es cierto?, con la operación que se realizó. Bien, entonces aquí lo que hacemos es división, hacemos un espacio para que no quede tan pegado y aquí ponemos un mensaje que diga el cálculo es, y lo concatenamos a la variable respuesta. Allí, ¿no es cierto?, ya tendríamos el programa resuelto. Nos pide que ingresemos el primer valor, por ejemplo el 5, el segundo valor el 3, qué operación queremos que realice, que se haga por ejemplo una resta, le damos el 2, el cálculo es el 2, ¿no es cierto? Es decir, 5 menos 3 es 2. Bien, ahora corremos nuevamente el programa, queremos dividir por ejemplo 4, el primer valor un 4 dividido por 3 por ejemplo, y le pedimos que haga la división, o sea la opción 4, y el cálculo es 1.33. bien, ahora vamos a probar qué pasa si es que se ingresa un 1 y le damos como segundo valor el 0, y por último le pedimos que se efectúe la división. El cálculo es ninguno, entonces efectivamente eso se debe porque le habíamos indicado, ¿no es cierto?, que no se podía efectuar la división por 0. Fíjense que nos dice que no se puede efectuar la división por 0, por eso no hay ningún retorno de valor y se imprime nada, digamos, none en inglés. Bien, estaría funcionando todo. Nos faltaría un detalle importante, que es lo que nos pedía el programa, que se validen los datos ingresados, no solamente que por ejemplo nos ingrese un 0 a la división, sino que se puedan calcular, ¿no es cierto?, con los valores que se ingresan. Porque si en el valor A y B metemos cualquier letra, nos tendría que indicar que los datos ingresados son equivocados. Entonces, a través de un try except, simplemente con un try podemos hacer que se intente hacer ese cálculo, y si no, a través de un except y un mensaje decimos datos ingresados incorrectos. Entonces allí le estaríamos diciendo al usuario que se ingresaron datos incorrectos en el caso que se ingrese valores que no corresponden. A ver, lo corremos nuevamente el problema y vemos que nos resulta el primer valor, por ejemplo, un 4, segundo valor una letra, y automáticamente ya nos salta el mensaje de que datos ingresados incorrectos. Podemos esto incluirlo dentro de un bucle a este pequeño programa, ¿no es cierto?, para que nos vuelva a solicitar la información en el caso que hayamos metido algo sin querer incorrecto. Entonces podemos en el mensaje indicar que datos ingresados incorrectos, inténtelo nuevamente. Bueno, corregimos esa letra, listo, estaría el mensaje correcto, y esto, para que esto se vuelva a repetir indefinidamente hasta que el usuario ingrese algo de una manera correcta, lo metemos adentro de un while true, ¿no es cierto?, que correría esto en un ciclo infinito hasta que el usuario lo haga de una manera correcta. En el caso que esté lo haga de una manera correcta, lo que vamos a hacer acá es, cuando esto se pueda efectuar este cálculo, lo que hacemos es rompemos el ciclo a través de un break, y con eso, ¿no es cierto?, estaría terminado el problema. A ver, lo corremos, nos pide que ingresemos el primer valor, un 4, una letra, datos ingresados incorrectos, inténtelo nuevamente, a ver, el 1, el 2, y nos pide a ver si queremos un cálculo, bueno, un 3 que es de producto, y el cálculo es un 2, o sea, 2 por 1 es 2, y efectivamente allí se cierra el programa. ¿Está? Con eso entonces estaría concluido este ejercicio, que era el número 6, que nos pedía
que creemos un ejercicio en el cual con unas funciones básicas de una calculadora solicite valores por teclado y verifiquen primero que sean válidos y que se puedan efectuar las operaciones correspondientes. El programa simplemente es esto, se hace invocación a la función calcular y la función calcular que previamente realizamos es la que efectúa la suma, la multiplicación, la división y la resta. Bien, continuamos. El ejercicio 7 dice, codificar una función en Python que reciba una frase por teclado e indique qué cantidad de palabras incluye. Bien, entonces, primero que nada tenemos que definir la función que va a contar las palabras que va a tener una frase, ¿no? Que le vamos a pasar como variable la frase y dicha función va a contar las palabras de esta frase. Entonces decimos def contar palabras. Ponemos acá una P mayúscula para que quede más prolijo. Contar palabras y va a recibir como parámetro una frase, ¿no? Una variable que se llame frase en donde le vamos a pasar la frase que tenga que contar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la frase que se reciba como parámetro la vamos a convertir en una lista a través de la función split. Esa lista, ¿no es cierto?, va a contener todas las palabras que la frase contiene en su interior. Entonces decimos lista palabras es igual a la frase que se recibe punto split. Y con este método automáticamente transformamos la frase que se recibe aquí como parámetro en una lista que va a contener todas las palabras separadas por una coma, ¿no? Y la cantidad de elementos que va a tener esta lista es la cantidad de palabras que tiene la frase. Entonces, ahora podemos decir que la cantidad de palabras es igual a ¿qué cosa? A la cantidad de objetos que tiene la lista de palabras, o sea, el len de la lista de palabras. Bien. Ahora simplemente tenemos que retornar la cantidad de palabras. Allí estaría hecha la función, ¿no es cierto? Esta función recibe una frase, esa frase la partimos en cada una de sus palabras y guardamos esa frase como una lista. Ahora la cantidad de objetos que va a tener esa lista es la cantidad de palabras que tiene la frase. Entonces contamos cuántas palabras, es decir, cuántos objetos tiene la lista palabras, ¿no? Y bueno, allí guardamos esa cantidad en cantidad de palabras y retornamos ese valor. Bien, una vez que tenemos hecha la función, ya la podemos utilizar. Así que lo que primero vamos a hacer es, vamos a pedirle al usuario que ingrese por teclado una frase, es decir, una oración larga con bastantes palabras. Esa oración la vamos a guardar dentro de la variable frase. Decimos frase es igual a input y un mensaje que diga ingrese una frase para contar sus palabras. Bien, a través de esa instrucción lo que hacemos es que el usuario ingrese una frase y vamos a guardar esa frase dentro de la variable frase, si se la asignamos a esta variable llamada frase. Bien, ahora en otra variable llamada cantidad vamos a averiguar cuántas palabras tenía esa frase que ingresó el usuario. Para eso invocamos a la función que anteriormente habíamos creado. Entonces decimos contar palabras, que es la función, ¿no? Le pasamos, la llamamos a la función y le pasamos la frase que ingresó recién el usuario. Bien, una vez que le pasamos esa frase que ingresó el usuario, ya nos va a devolver la función la cantidad de palabras que hay acá adentro y se la va a cargar a la variable cantidad. Ahora podemos imprimir un mensaje que va a decir la cantidad de palabras de la frase es. Bien. Y le concatenamos, ¿no es cierto?, la variable cantidad, que ella va a tener en su interior la cantidad de palabras que tenía la frase que ingresó
el usuario. Bien, revisamos entonces que esté todo ok. En primera instancia, lo que hicimos fue crear una función. Vamos a separar esa función con una línea, ¿no es cierto?, de puntos acá para que no quede pegado. Esta función es lo primero que creamos. Esta función lo que hace es recibe como parámetro una frase, una variable llamada frase, y en su interior hay una frase, una oración, ¿no es cierto? Esa oración la partimos en palabras sueltas y las guardamos dentro de una lista. Ahora, con esta instrucción, contamos cuántas palabras tiene esa lista y guardamos esa cantidad dentro de la variable cantidad de palabras. Retornamos, por último, lo que hay en esa variable cantidad de palabras. Bien, ahora en otra parte del programa lo que hacemos es guardamos dentro de una variable llamada frase una frase que ingrese por teclado del usuario. Dentro de otra variable llamada cantidad invocamos la función anterior que habíamos creado y le pasamos esa frase que el usuario cargó por teclado. Finalmente imprimimos un mensaje en donde decimos que la cantidad de palabras que tiene la frase que ingresó el usuario es, y le concatenamos la variable cantidad. Bien, probamos que esto todo funcione y vemos el resultado. Ingrese una frase para contar sus palabras. Por ejemplo, mi mamá me ama. Evidentemente esto tendría que tener 1, 2, 3 y 4 palabras, ¿no es cierto? La cantidad de palabras de la frase es 4. Efectivamente, el programa está funcionando y ya tenemos una función que se llama contar palabras que podemos anexar a nuestro diccionario de funciones, ¿no? Es decir, ya tenemos una función que le metemos una frase y nos va a devolver la cantidad en valores enteros de palabras que contiene la misma. Con eso estaría hecho el problema número 7. El ejercicio 9 dice lo siguiente. Codificar una función en Python que retorne la distancia a la que se encuentra otra persona conociendo las coordenadas de su posición. Partimos siempre de la base de que vamos a conocer no solo la coordenada de la posición de la otra persona a la cual le calculamos la distancia, sino también conocemos nuestra propia posición. Esa posición puede estar dada, ¿no es cierto?, en grados, minutos y segundos. También podría estar dado de manera decimal o también en una grilla de cuadras, ¿no es cierto? El hecho es que vamos a necesitar siempre conocer las dos coordenadas de la posición de esa persona, tanto en una distancia relativa a X y otra distancia relativa a Y, como en un plano coordenado o cartesiano. Bien, la resolución del ejercicio 8 no se realizó, dado que estaba hecho en clase, ¿no es cierto? Así que solamente ya partimos a partir del ejercicio número 9 que nos faltaba. Comenzamos con la codificación primero de la función que calcula la distancia requerida. Entonces, definimos la función como distancia y le pasamos como parámetro las coordenadas X y las coordenadas Y de cada una de las personas. Entonces pasamos como coordenada X1 y la coordenada Y1 de la primera persona y la coordenada X2 y la coordenada Y2 de la segunda persona. Bien, una vez que tenemos las dos coordenadas de ambas personas, podemos definir que la distancia es un valor que se calcula, ¿no es cierto?, como lo habíamos hecho en problemas anteriores, mediante la fórmula de distancia. Esa fórmula de distancia tenía el siguiente formato. A ver si recordamos. Era, ¿no es cierto?, damos un lápiz. Era la distancia. Era igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de x1, x2 para que sea más explícito, ¿no es cierto? x1, x2 al cuadrado más, entre paréntesis, y2 menos y1. Bien, le calculaba, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada a esta diferencia de cuadrados. Bien, una vez que tenía esta diferencia,
con esto ya podría calcular la distancia entre dos coordenadas X e Y diferentes. Bien, una vez hecho esto, ya podemos aplicar esta fórmula que habíamos visto recién. De esa manera la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, que eso se escribe de esta manera, 0.5 a la raíz cuadrada de lo que está acá adentro, que sería x2 menos x1 elevado al cuadrado, más la diferencia de y2 menos y1, todo eso elevado al cuadrado, y de toda esa suma de cuadrados la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, que se expresa de esta manera. Bien, allí tendríamos calculada la distancia entre las coordenadas x1 y x2, y1 y 2. Lo que hacemos finalmente es retornar el valor de esa variable, ¿no es cierto?, distancia. Bien, ya tenemos hecha la función que devuelve la distancia entre dos coordenadas. Ahora la vamos a aplicar. Entonces, decimos que la coordenada x1 es igual a un valor flotante ingresado por teclado. Input, y decimos ingrese su coordenada X. Bien, le pedimos al usuario que ingrese su propia coordenada X. Ahora le vamos a pedir al usuario que ingrese su propia coordenada Y. Entonces le decimos que Y1 es igual a ingrese su coordenada Y. Bien, ya tenemos las dos coordenadas X e Y del usuario. Ahora nos faltarían las coordenadas de la otra persona, ¿no es cierto? Bien, para hacer eso simplemente copiamos esto para acelerar trámites y decimos que x2 es igual a un valor flotante, diciéndole que ingrese no su coordenada X, sino ingrese la coordenada X de la otra persona. Bien, y ahora le pedimos que ingrese la coordenada Y de la otra persona. Entonces sería en la variable Y2, ingrese la coordenada Y o Y de la otra persona, y allí tendríamos ingresado las coordenadas tanto de personales como de la otra persona que queremos calcularle la distancia. Bien, ahora lo que hacemos es, en una variable distancia, vamos a invocar la función distancia que creamos anteriormente y le vamos a pasar los parámetros que recién capturamos. O sea, pasamos x1 y 1, le pasamos el valor de x2 y el valor de y2, ¿no es cierto? Entonces, esta función va a recibir todos estos valores que capturó por teclado el programa, va a calcular la distancia entre esos dos puntos, va a guardar, va a asignar a la variable de distancia ese cálculo, y ahora ya podemos imprimir por pantalla el resultado, diciendo print, ¿no es cierto?, la distancia entre las dos personas es. Bien, y le concatenamos, ¿no es cierto?, la variable de distancia que ya tiene el resultado. Bueno, recapitulamos un poquito qué es lo que hicimos. En primera instancia creamos una función que se llama distancia, que recibe 4 parámetros, las coordenadas X e Y de dos personas. Y con la formulita de distancia entre dos puntos, ¿no es cierto?, entre dos coordenadas, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia, calculamos esa distancia. Guardamos ese valor dentro de esa variable distancia y la retornamos. Finalmente lo que hacemos es, por teclado pedimos que el usuario ingrese, ¿no es cierto?, la coordenada X y la coordenada Y de su posición, y también la coordenada X y la coordenada Y de la posición de la otra persona. Invocamos la función distancia, le pasamos los 4 parámetros que recién cargamos. Esa información me va a retornar un valor, ese valor lo guardo dentro de esta variable llamada distancia, y por último imprimimos su valor final para ver a qué equivale todo esto. Corremos el programa para ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo,
le decimos su coordenada X, la coordenada inicial nuestra sería 0 y 0, por ejemplo. Estamos en el origen de coordenadas. Y decimos que la otra persona se encuentra a 4 cuadras, 4 y 3. Entonces veamos cuál va a ser la distancia. Y la distancia entre las dos personas es de 5 unidades de distancia. Por ejemplo, 5 metros o 5 kilómetros, etc. Con lo cual el programa está funcionando correctamente. Ya tenemos entonces una función más que podemos asignar a nuestra lista de funciones que calcula la distancia conociendo las dos coordenadas de dos puntos o de dos personas, etc. El ejercicio 10 dice lo siguiente. Crear una función en Python que calcule el valor del IVA de un producto conociendo el valor total que se pagó y que ya lo incluye. Discriminar los conceptos. Es decir, esta persona pagó, por ejemplo, un producto, por ejemplo, en un supermercado pagó 121 pesos. Este producto ya incluye el IVA, el cual está discriminado en dos partes, ¿no es cierto? En 100 pesos, que es el valor original del producto, más 21 pesos, que es el impuesto que esta persona está pagando indirectamente. Es decir, cuando uno paga un producto como consumidor final, este producto ya está incluyendo el impuesto al valor agregado que incluye el 21% del valor original. ¿Está? Entonces, lo que nos pide este problema es que ingresemos el valor que pagó una persona y discriminemos cuál es el valor del producto real y cuál es el valor del impuesto que esta persona está pagando cuando compra ese producto. Bien, ¿cómo continuamos? En principio vamos a definir una función que es la que va a calcular el IVA, ¿no es cierto?, de un producto. Entonces decimos def calcular IVA, por darle un nombre a la función, y como parámetro le vamos a pasar el precio con el cual queremos que haga el cálculo. Precio pagado. Recibe como parámetro en una variable el precio pagado. Bien, ahora hacemos el cálculo para saber cuál es el precio de ese producto pagado sin IVA. Y eso es un cálculo sencillo. Escribimos en una variable precio sin IVA, ¿no es cierto?, que va a ser igual a cuál, al precio que pagó la persona, al precio pagado, dividido 1.21. Simplemente con ese cálculo, cualquier precio que nosotros pagamos, lo dividimos por 1.21 y vamos a saber automáticamente cuál es el valor original de ese producto sin el impuesto al valor agregado. Bien, con ese cálculo simple, dividiendo el precio pagado por 1.21, ya sabemos cuál es el valor del producto sin el impuesto. Ahora, por otro lado, también necesitamos saber que la función me calcule cuál es el IVA que pagó esta persona. Entonces, el IVA es igual a ¿qué cosa? Al precio sin IVA por 0.21. Y con eso sabemos cuánto es el impuesto que esa persona va a pagar. Efectivamente, con esos dos calculitos sabemos cuál es el precio original del producto y cuál es el precio del impuesto que tiene que pagar. Por último, como necesitamos que la función retorne los dos valores simultáneamente, lo que podemos hacer es guardar esa información tanto del precio sin IVA y del IVA del producto dentro de una lista. Vamos a llamarle valores a esa lista y va a tener en su interior como primer elemento el precio sin IVA y como segundo elemento de la lista el IVA del producto. Esos dos valores, esas dos variables que ya tienen esos valores calculados, los metemos adentro de una lista. Y ahora retornamos esa lista. Con ese método, de esa forma, entonces podemos retornar varios valores simultáneamente. Así como en otra función necesitemos retornar más de un valor, por ejemplo 3, 4, 5 y demás valores, nos conviene poner en una lista todos esos valores como
elementos de esa lista, ¿no? Y devolver esa lista finalmente. Entonces allí simultáneamente estamos devolviendo todos los valores que necesitamos. Bueno, ya está definida la función que calcula el IVA. Ahora nos faltaría plantear un problema que efectivamente haga uso de esta función, ¿no es cierto? Entonces, como nos decía el problema, que calculemos una función que haga todo ese trámite. Bien, ya la función está hecha. Vamos a probarla, vamos a crear un programita que ingrese por teclado del usuario el valor de un producto pagado y el programa le informe cuánto es el valor original del producto sin el impuesto y con el IVA incluido. Entonces, en un mensaje, en una variable llamada precio pagado, que va a ser seguramente de tipo float, porque los precios suelen ser decimales, ¿no es cierto? Incluimos con un mensaje, ingrese el valor pagado. Ingrese el valor pagado, bueno, ese valor lo ingresamos a través de un input y se lo asignamos a la variable precio pagado. Bien, ahora en una lista vamos a recibir el resultado de la función, calcular IVA. Y a esa función le pasamos el precio pagado. Bien, a esta función le pasamos el precio pagado. Este valor va a ir a la función, va a hacer todo el cálculo y se va a devolver no una variable, sino se va a devolver una lista. Por eso, en una lista capturamos lo que nos traiga la función. ¿Está? Fíjense que como resultado nos trae no una variable de tipo una lista. Bueno, ahora una vez que recibimos esa lista de resultados que va a tener el precio y el precio sin IVA, ¿no es cierto? Lo que nos resta es mostrar esos valores, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, el IVA, sabemos que va a ser qué cosa. El IVA del producto, perdón, empezamos con el precio sin IVA. El precio sin IVA, ¿dónde estaba guardado? Lo habíamos, en la lista que se retorna va a estar guardado en la primera posición, que sería la posición 0 del arreglo de la lista, ¿no? Entonces el precio sin IVA es qué cosa. Es lo que traiga esa lista, lo que tenga esta lista en la posición 0. Y también podemos decir que el IVA es igual a lo que traiga esa lista en donde en la posición 1, es decir, en la segunda posición, ¿cierto? Bien, ahora podemos imprimir esos dos valores. Entonces decimos print, tenemos el precio sin IVA del producto es, y le concatenamos la variable precio sin IVA. Bueno, y en otro mensaje decimos el precio del IVA del producto es, y le concatenamos la variable IVA. Bien, podemos correr el programa para probarlo y le vamos a ingresar como datos, por ejemplo, 121 pesos, sabiendo que de 121 pesos, 100 pesos es el producto y 21 el IVA. Entonces, efectivamente, allí tenemos el resultado, ¿no? El precio del IVA sin IVA del producto es de 100 pesos y el precio del IVA del producto es de 21. Bien, podemos agregarle, por ejemplo, el simbolito de peso para que quede más presentable. Entonces allí le decimos el valor pagado de 121 y ahí nos queda, ¿no es cierto?, que el precio del sin IVA del producto es de 100 pesos y del precio del IVA del producto es de 21. Bien, hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa si el valor del producto, por ejemplo, pagamos una Coca-Cola de 310 pesos y me dice que el precio sin IVA es 256,19 y 53 es el valor del IVA? Entonces vemos que allí la función está perfecta, pero ya nos muestra más decimales de la cuenta, ¿no? Entonces redondeamos un poquito los resultados, hacemos un round
con 2 decimales. Y acá también esto lo metemos dentro de un round con 2 decimales. Entonces allí tendríamos una función, mejor dicho, no la función, sino mostraríamos por pantalla solamente 2 decimales. Truncaríamos un poco la respuesta. Entonces, por ejemplo, una Coca-Cola que está de 110 pesos, si la pagamos a ese precio, entonces el precio sin IVA del producto es de 256 pesos y el precio del IVA de ese producto de 310 es 53. Efectivamente, si sumamos 256 más 53, vamos a tener los 310 que vale el producto final. Con lo cual tendríamos resuelto el ejercicio 10. Bueno, gente, muchas gracias por ver este video asincrónico. La idea de estos ejercicios era resolver todo lo que quedaba pendiente de funciones. Es primordial que todas estas funciones que uno vaya trabajando las pueda ir guardando en un diccionario personal propio, ¿no es cierto? Para que después podamos utilizarlas en distintas situaciones y no haga falta, ¿no es cierto?, estar recodificando nuevamente todo esto. Bien, por último nos faltaría, por ejemplo, ven aquí en este diccionario se fue agregando todas las funciones que después se pueden invocar cuando nos hagan falta. Por ejemplo, aquí teníamos las funciones que generaban password, las funciones que generan un listado de nombres, que cuentan palabras, que generan una grilla con números aleatorios, ¿no? Que calculaban operaciones, que contaban palabras de una frase, que calculaban el IVA, ¿no es cierto? Bien, entonces supongamos, ahora voy a cerrar todo esto, en un simulacro de un ejercicio extra numeración, por ejemplo, un ejercicio 11.py. En este ejercicio de Python, supongamos que el problema me pida, por ejemplo, que entre otras cosas genere un password que le sugiera, por ejemplo, a una persona que se genere un password. Entonces, no voy a estar desarrollando nuevamente todo un programa, un script que genere el password de manera aleatoria. Yo lo que voy a hacer es simplemente voy a invocar una función que ya haga ese trabajo, pues ya lo tengo a eso de mi diccionario de funciones. Entonces, por ejemplo, puedo decir, antes de trabajar, tengo que importar el módulo de funciones personal mío, ¿no? Entonces, eso se hace de esta manera. Decimos import funciones. Y de esa manera automáticamente ya traigo en este programa que voy a trabajar mi diccionario personal de funciones que tengo, ¿no es cierto?, con todos los tipos de funciones que fui agregando o que puedo ir agregando. Un detalle importante, este módulo con el cual voy a trabajar, si lo voy a importar, tiene que estar agregado en la carpetita en donde está el archivo principal con el cual voy a trabajar. Si no está agregado, va a quedar error, y también es más complicado si está en otro sitio porque tendría que declararle ruta y demás. Así que lo conveniente para poder trabajar siempre es que a la hora de importar mi diccionario de funciones, que ya fui trabajando, lo tenga siempre como anexo en la carpeta donde esté trabajando los demás programas. Bien, una vez que importé las funciones, ya puedo decir, por ejemplo, en un mensaje al usuario, la siguiente contraseña es la adecuada para su seguridad. Bien, y bueno, y le mostramos, por ejemplo, una contraseña. Esa variable contraseña todavía no la generamos. Lo que vamos a hacer es, en una variable llamada contraseña, vamos a invocar la función generar password o generar contraseña que teníamos en nuestro listado de funciones, generar password, ¿no es cierto? Entonces,
decimos que funciones punto generar password, que es el método, lo invocamos, eso está dentro de la librería de funciones que creamos, ¿no es cierto? Se va a generar ese password y se va a guardar dentro de la variable contraseña. Finalmente, con esta instrucción mostramos la contraseña generada. Entonces corremos el programa y vemos que la siguiente contraseña es la adecuada para su seguridad y me muestra allí una contraseña generada automáticamente. Corremos el programa y vamos a ver que me va a generar otra contraseña, etc. Y yo no tuve que crear ningún otro programa que me genere los passwords, las contraseñas. Ya lo tenía hecho con una función, ¿no es cierto? También podríamos automáticamente decir que en un texto, una variable texto que ingrese por teclado del usuario, ingrese una oración a analizar. Bien, entonces le pido, por ejemplo, en este mismo programa, en otra parte del programa, que el usuario ingrese una oración a analizar. Y bueno, yo tengo ya, por ejemplo, una función dentro de mi librería de funciones personales que cuenta, ¿no es cierto?, cuántas palabras tiene un texto. Entonces, la función contar palabras me va a devolver la cantidad de palabras que tiene ese texto. Entonces, podríamos decir cantidad en una variable es igual a la función que cuenta las palabras, ¿no? Pero esa función está dentro de la librería mía, funciones, punto, contar palabras, y le pasaba como parámetro el texto que quiero que cuente, ¿no? Bueno, entonces se va a invocar esa función contar palabras que está dentro de la librería de funciones, se va a guardar esa información dentro de la variable cantidad y ya la puedo mostrar. Con una instrucción print puedo decir la cantidad de palabras de la oración ingresada es. Bien, y le concateno la variable cantidad. Entonces, si lo corremos al programa, fíjense, la siguiente contraseña es la adecuada para su seguridad, es lo que habíamos utilizado de otra función, y ingrese una oración a analizar, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, y me dice que la cantidad de palabras de la oración ingresada es 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente 5 palabras. Bien, entonces allí tendríamos, ¿no es cierto, gente? Una forma con la cual yo puedo reutilizar todas esas funciones que fui guardando acá en este pequeño diccionario de funciones, ¿no? Cada vez que cree una función, yo puedo ir añadiendo a este diccionario, entonces ya puedo reutilizar código cada vez que me haga falta y no es necesario estar creando nuevamente todas estas funciones. Estas funciones son nada más a modo ejemplo, pero después van a haber funciones un poco más elaboradas que van a ser más útiles de no estar reescribiendo su código cada vez que la necesita. Bueno, que este video haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima clase asincrónica o en las clases sincrónicas de las distintas semanas que vienen. Un afectuoso saludo y nos vemos pronto.